amante y adicta al sexo. Yo tenía placer en destruir matrimonios. Tuve varias relaciones fallidas. Estuve con varios hombres con la intención de buscar felicidad. Y porque yo quería ser feliz, de alguna manera yo quería ser feliz. Entonces yo me relacionaba con ellos para ver si funcionaba. Yo conocí las fiestas en donde descubrí el vicio del alcoholismo. Y con todo eso, yo fui acumulando frustraciones en mi interior. Salí de la ciudad, fui para el interior, en donde yo conocí a un joven con el que comencé a involucrarme. Pensé, ahora voy a tener una familia, voy a ser feliz, y ocurrió todo lo contrario. En este matrimonio sufrí muchas traiciones por parte de él. Y mi hija fue creciendo en ese hogar destruido. Pasábamos hambre porque lo que era para suplir las necesidades en casa, él se lo gastaba en bares, se lo gastaba con mujeres. Y así fue nuestra vida hasta el momento en que decidí cambiar las cosas. Y lo que él hacía, dije que yo también lo haría, porque si él podía, yo también podía. Y empecé a relacionarme solo con hombres casados, porque al igual que yo era infeliz, quería que los demás fueran infelices también. Al igual que yo sentía el dolor de la traición, yo quería que otros sintieran ese dolor también. Y comencé a llevarlos a mi casa. Dejé de ser una mujer traicionada y pasé a tener el perfil de una mujer amante. Yo tenía en mi interior un espíritu de traición que me atraía. Era un deseo más fuerte que yo. Empecé a beber, empecé a salir por la noche y fue cuando mi hija, con 5 años, yo ya estaba agotada, ya estaba cansada de esa vida, de esa situación en la que nos encontrábamos, que yo tomé un cuchillo para matarme. Y fue entonces cuando ella llegó, se sentó a mi lado y dijo, «Mamá, no hagas esto». Mientras la miraba, pensé que yo debía cuidar de ella, no ella cuidar de mí. A sus 5 años me daba un baño, de tan borracha que estaba. Ella preparaba todas sus cosas porque yo no estaba presente. Y me separé, pensando que ahora le daría una vida mejor. Pero no fue así. Fue lo contrario. Y ya estando soltera, pensé, ahora estoy soltera, ahora voy a disfrutar de la vida que no disfruté. Solo que llegó un momento en mi vida en el que le pedí a Dios que me sacara de esta vida porque ya no tenía fuerzas para nada. Le pedí a Dios una luz, una oportunidad de vivir, de darle una vida digna a mis hijas. Un día desperté, llevé a mi hija a la escuela y cuando miré, encontré la cuerda que estaba buscando. Y ahí pensé en el suicidio. Dije, va a funcionar. Yo me mato, acabo con este sufrimiento y listo. Ellas quedarán libres de esta madre. Ahí fue cuando recordé de que había una iglesia universal cerca de mi casa. Y fui ahí, me levanté y fui, de la manera en la que estaba. Ahí me senté en esas butacas y estuve mirando
llorando, con desesperación, ese dolor que parecía que iba a desgarrar mi pecho. Y fue allí en donde yo me derramé. Hablé sobre toda mi vida, toda mi frustración, toda mi rabia, toda mi amargura hacia el mundo, hacia las personas. Salí de allí con el alma lavada. Salí de ahí liviana. Recibí la oración. Manifesté con espíritus. Llegué justo cuando fue el comienzo de la pandemia. Fue un momento muy crítico. La iglesia aún no se había cerrado, pero poco después lo realizó. Aún así, no dejé de ir. Incluso si era solo en la puerta de la iglesia, iba, oraba, pedía a Dios la liberación. Y cuando yo ya me di cuenta, yo ya dormía sin medicamentos, ya no salía más de fiesta, ya no tenía el deseo del sexo. Y justo después, prácticamente cuando llegué, comenzó la campaña de la Hoguera Santa de Israel. Y comencé a generar mi sacrificio. Solo que mi mayor sacrificio no era el financiero. El sacrificio mayor era mi vida. Yo no podía. Yo tenía en mi interior que ya no podía seguir con ese espíritu, con aquella vieja criatura. Porque le dije a Dios, voy a subir a ese altar. Pero yo no voy a bajar siendo la misma persona con la que subí. Yo quería dejar allí toda la podredumbre que tenía en mi interior. Yo quería dejar en ese altar toda la vieja criatura, todo mi pasado, la basura de pasado que tenía. Todos esos deseos, todos esos traumas. Yo quería dejarlo en ese altar. Quería ser una nueva persona, no para el mundo, sino para Dios. Le dije, Dios, toma esta basura de vida. Yo no quería riqueza, no quería bienes materiales. Yo quería paz de espíritu. Y cuando entonces bajé de ese altar, cuando me levanté, fue como si hubiera bajado del monte Sinaí igual que Moisés. El brillo, la alegría, la paz dentro de mí brillaba. Ahora yo quiero el Espíritu Santo dentro de mí. Yo quiero ser testimonio en este mundo del Dios que yo sirvo. Y un martes en casa, buscándolo, fue una alegría inmensa. Fue una alegría así, radiante. Yo ahí dije, Dios, yo ya me puedo morir porque me muero feliz. Y comencé a buscar, no me cansaba, no quería que esa alegría saliera de mí. No era una emoción pasajera, era una alegría inmensa que fue, Dios mío, me estoy riendo por nada. Yo le di todo mi corazón a Dios y Él me dio todo de sí para mí. Yo comencé a participar en las reuniones, en los encuentros de la terapia del amor. Era para aprender, tener entendimiento y así empecé a participar. Fue cuando, asistiendo a las reuniones, yo conocí a mi actual esposo. Estuvimos conociéndonos alrededor de 1 o 2 meses. Cuando decidimos tener una relación seria, fue después cuando vino el gran día de nuestro matrimonio. Dios restituyó mi vida financiera. Él restauró mi vida sentimental. Restauró mi vida espiritual. Y a mi hija, que hoy ya no tiene depresión, es una mujer de Dios. Formo parte de HELP, en donde ayudo a personas con depresión
personas que se cortan, hoy yo puedo decir que yo doy lo que Dios me dio a mí. El altar hace eso. De ser una mujer que destruía matrimonios, de ser alcohólica, de ser una mujer que tenía placer en ver a otros sufrir, hoy Dios hizo esto.